Bueno, estamos de regreso en el Tribunal de la Tarde, tal y como le habíamos anunciado. Está con nosotros Andrés Terrero, consultor financiero, y hay muchos temas interesantes que tratar con Andrés. Andrés, un placer tenerte aquí en el Tribunal de la Tarde. Muchísimas gracias. Para mí es un placer estar con ustedes. Gracias a mi amiga Mildred, a Elvin, a Dionisio, a Julio. Hacía un tiempo que no estaba en el tribunal, pero aquí estoy, dispuesto así es. A responder. Vamos a iniciar con este presupuesto complementario que ha sometido el Poder Ejecutivo y que no hay dudas de que no tendrá ningún tipo de obstáculos y ya se ha demostrado así. ¿Qué entiendes, Andrés, que pudiese estar favoreciendo a las nuevas autoridades y si tendrán que también pues incluir algunos empréstitos internacionales que puedan pues comprometer más las finanzas públicas? Bueno, lo primero es que hay que decir que era obligatorio que el presidente hiciera eso. Primero, había que recomponer el presupuesto en base a la situación actual, que no era la que existió cuando el presidente Medina hizo también su presupuesto complementario. Lo segundo es que es una verdad real, vamos a decir así, para que tenga más fuerza, de que tiene que haber financiamiento internacional obligatorio, porque aquí no hay recursos, no hay ingresos de donde poder cubrir ni la parte complementaria, ni siquiera creo que la mitad. Por lo tanto, el gobierno dominicano va a ir hacia los mercados internacionales, a colocar quizás bonos internacionales o a buscar financiamiento donde pueda estar. Y la ventaja es que estamos todos iguales, todos los países. Nadie va a preguntar ahora por el tope de la deuda, nadie se va a preocupar por el PIB, de si estamos por encima. Nadie va a preocuparse por eso, porque ahora mismo hay que resolver el problema del país. Y la forma es cogiendo prestado en términos llanos, como se debe decir. Andrés, con relación al tema de las declaraciones del presidente Luis Abinader en esta semana que pasó, de que él iba a ordenar a través de la Contraloría General de la República una auditoría a cada institución del gobierno pasado. Todo el mundo entiende que la Contraloría, sin ser un experto, es una unidad de auditoría interna del Estado y que el órgano llamado a hacer esa fiscalización o evaluación de la gestión anterior es la Cámara de Cuentas. ¿Por qué entiende usted que el presidente ha identificado a la Contraloría como el órgano que va a hacer esto y si eso se puede y es legal? Lo primero es que hay que reconocer y felicitar al presidente por la idea de hacer un gobierno transparente, ético, y que donde le ha dicho en su discurso de toma de posición de que no va a apañar corrupción del pasado ni del presente. Eso es interesantísimo y bueno para todo el mundo. Si tenemos un mejor país, nos beneficiamos todos. Y además es un clamor de la sociedad de que los temas de corrupción se combatan. Pero hay que hacerlo de la manera correcta. Le hemos dicho al presidente como consultor y experto en esta área que no es lo correcto utilizar la Contraloría de la República Dominicana, porque la Contraloría es el auditor interno, no del Estado, el auditor interno del Poder Ejecutivo. Oiga bien, no es del Estado, es solamente del Poder Ejecutivo y es el auditor interno que es el que tiene que trazar la política de control, de los sistemas de controles internos, la vigilancia de esos controles, crear normativa para controles internos y asegurarse de que se cumplan adecuadamente a través de las unidades de auditoría interna, como usted dice, Elvin, que están en cada una de las dependencias de los ministerios y de direcciones generales, verificando como control previo, como establece la Constitución de la República en el artículo 247, verificando todas las operaciones que se realizan en ella, sea financieras, administrativas, legales. Por lo tanto, la Contraloría General de la República pone un sello y dice, estoy de acuerdo con esto. Cualquier cosa que se encuentre en una de esas dependencias que esté incorrecto o indebido, la Contraloría es corresponsable, lamentablemente. Herrero, a eso que hace referencia del tema del déficit y que a la economía no le queda que tomar prestado, ¿esto qué podría implicar para el próximo año? ¿Estaría el gobierno en la obligación de presentar algún tipo de reforma tributaria? No, lo que se está planteando es que quizá en el 2022
después de que pase este año, que va a ser, el año que viene, que va a ser muy difícil, el 21, porque también la pandemia no necesariamente terminará en diciembre del 2020. La pandemia no tiene fecha de caducidad. Y eso viene por factores exógenos que no son de la República Dominicana. Y la vacuna es un tema que, bueno, es una posibilidad. Hay que ver después que la vacuna exista, hasta qué punto nosotros podemos acceder a ella y que accedamos para poder vacunar a todo el mundo. Los impactos que pudiera traer la vacuna después es otra cosa que se va a analizar, porque hay muchos tratadistas internacionales que dicen que vacunar a la gente es ponerle más virus, y a los que no le han dado le están poniendo virus. O sea, por eso es un tema de salud. Pero el 2021 va a ser un año difícil completo y va a ser un año de déficit, y va a ser aprobado por todo el mundo porque no hay otra forma. Y parece que en el 2022 es que va a ser un año que podríamos pensar en ver cómo se va recomponiendo el presupuesto nacional y los déficits que tengamos acumulados, y se va a pensar en una reforma tributaria que está pendiente desde hace años. Desde cuando Danilo Medina entró al gobierno estaba pendiente ese pacto fiscal que no se ha hecho y que es necesario. Pero hay un aspecto, Andrés, en el sentido de la caída, por ejemplo, de los principales renglones recaudadores del gobierno, como es el caso del turismo. Un desplome total, universal, que República Dominicana pues no es la excepción. Haciendo esfuerzos, pero realmente no ha sido, está en su mínima expresión, tanto para el turista externo como el interno. La toma de esos préstamos, ¿cómo haría posible que una dinamización de la economía con aspectos, por ejemplo, también te lo agrego a esto, zonas francas que también están trabajando en su mínima expresión, salvo ya algunas zonas francas, por ejemplo, con las que tienen que ver con asuntos de médicos, que han tenido mucha demanda en este tiempo, pero otras están en su mínima, con dos renglones de la economía. También agrega el tema de las remesas. ¿Cómo podríamos hablar de una dinamización de la economía en los próximos, por ejemplo, aunque dices bien claro que el 21, pero ¿de qué manera? No, lo primero es que la situación, como tú dices, Mildred, es global. Y los organismos multilaterales y los organismos como el Fondo Monetario Internacional y otros saben que hay una pandemia y que afecta a todo el mundo por igual, y que no va a haber una flexibilización para los financiamientos. Es para que la gente pueda avanzar. Si tú no le das para que arranque, no puedes pedir que te vaya a pagar nunca, ni siquiera lo que me debe antes, ni lo que me va a deber de ahora. La idea es colocar a los países en condiciones de poder producir y que a partir de ahí comiencen a pagar. Va a haber moras, pero eso va a estar ya condicionado, inclusive las tasas muy bajas para poder subsidiar a los gobiernos, y la República Dominicana no va a ser una excepción. No debemos preocuparnos en este momento, primero, por lo que vamos a pagar de intereses a largo plazo, y que si nos van a prestar, porque nos van a prestar. Nosotros como país tenemos fuentes que cuando estemos en actividad podemos repagar. El cuestionamiento que ha habido siempre de que si nosotros seguimos endeudándonos y nos siguen prestando, tiene un sentido lógico. Y ustedes lo van a ver. Si ustedes el gobierno dominicano pone unos bonos en el mercado internacional y lo compran, el que lo compra no es un bobo. Y de verdad que seguro está pensando que hay posibilidad de que lo va a recuperar. Porque si no lo hubiera, no lo compraran. Tú no le vas a prestar a nadie que no tenga capacidad para repagarte. Y eso mismo pasa con un país. Y eso será con la República Dominicana. Andrés, yo recuerdo, no sé si preciso bien la fecha, pero me parece que fue para el año 2004, después de entregar la presidencia a Hipólito Mejía al doctor Leonel Fernández, y luego de la crisis bancaria en la República Dominicana, la tasa del dólar estaba prácticamente al 60 por 1. Correcto. Y el ascenso al poder de Leonel Fernández envió un mensaje positivo a los sectores económicos, y esto redujo de manera drástica y rápida la prima del dólar. Sin embargo, en estos momentos no ha habido forma de que el dólar pues baje de prácticamente los 59 que está hoy en día. Sí. ¿Qué tiene que hacer el Estado para que esto pues se revierta? Las situaciones son totalmente diferentes, Dionisio. La situación en el 2003, 2004, cuando hubo el cambio, había un tema de desconfianza
de confianza en los sectores productivos y en los sectores que dinamizan la economía. Cuando el presidente de ese entonces, Leonel Fernández, mencionó la gente que iban a formar parte de su equipo económico sin haberlo nombrado, ya eso generó un tema de confianza. Y comenzó, y antes de llegar Leonel Fernández, a disminuir. Y además, quien estaba poniendo era a Héctor Valdés Albizu, que diríamos que para la República Dominicana es el gurú de la economía dominicana. Y pienso que el gobernador en su cédula de identidad y electoral dice ocupación economista, pero deben ponerle ocupación gobernador del Banco Central. Dueño del Banco Central. Él genera la confianza en los actores. Y eso, entonces, ¿qué pasa? Entonces, si lo vamos a buscar ahora el problema pero él no está es ahí. Correcto, pero él está ahí, pero ahora dije que son situaciones diferentes. Ahora lo que hay aquí es una crisis, una pandemia mundial en la cual nosotros no estamos generando. No estamos generando. Entonces tú no puedes buscar cómo tú vas a bajar la tasa del dólar que llegó hace 60 antes de la pandemia. Estábamos en 60 antes de la pandemia y además el presupuesto del año anterior, del gobierno pasado, se hizo básicamente en 60 o 61 por uno. O sea, lo que quiere decir que entonces eso sí está manejándose bien adecuadamente, que no se ha expandido el cambio de moneda. Y cuando entremos de nuevo, cuando entremos de nuevo a producir, eso va a tener un efecto hacia abajo. Andrés, una economía que se ha caído el turismo, las exportaciones. Lo único que no se ha mantenido es la remesa de las principales fuentes de ingresos que tiene el Estado Dominicano. ¿Cómo vislumbra usted una recuperación cuando usted ya mismo ha presagiado y todos los indicadores internacionales que el año 2021 va a ser todavía más duro? Cierre de microempresas en un país donde el 90% de las empresas son pymes. ¿Cuál es la perspectiva desde el punto de vista económico, corto, mediano y largo plazo? Porque eso es un escenario muy sombrío. Y ahí mismo preguntarle, ¿no hay nadie en este país, don Andrés, que pueda sustituir a Héctor Valdés Albizu? O sea, es verdad que aquí no hay un economista de experiencia. Está bien que por el tiempo que él tiene manejando ese banco, la experiencia, todo lo que usted quiera, pero es verdad que aquí no hay otro economista que pueda llevar la política macroeconómica de este país que no sea él, porque si se nos muere entonces, se hundió el país. Voy a comenzar por la primera. Yo pienso que los sectores productivos están en un photo finish que no podemos avanzar porque no podemos, la pandemia y la no operatividad del país no lo permiten. Nosotros tenemos una cuarentena parcial. Las empresas los empleados están en su casa, quédate en casa. Algunos recibiendo un dinero, otros no reciben dinero. Pero ahora lo que va a pasar es que el gobierno tendrá que invertir mucho más en la parte social para ir paliando la situación que hay y que en la medida en que la pandemia pueda ir cediendo, que quizás las medidas se pongan más fuertes en un momento determinado y después vuelven y se abran para que puedan las empresas comenzar a producir. ¿Por qué las remesas están mejorando? Y tú dices, bueno, porque es extraño que las remesas aquí están, es la única que no está generando, porque los Estados Unidos, que es nuestro principal emisor de remesas de los dominicanos que viven allá, ha estado abriendo su economía. Entonces eso quiere decir que los dominicanos están trabajando poco a poco y mandan porque tienen que mandarle a sus ciudadanos, compañeros que viven aquí. La última es, en la última parte de la pregunta, es que sí hay personas, lógicamente, que puedan sustituir a Héctor Valdés Albizu. Los imprescindibles están en el cementerio. Pero tú tienes también que ver que si el presidente de la República, frente a esta situación de crisis, con las manos atadas para muchas cosas, entiende que ese señor ha manejado adecuadamente y está hábil en sus condiciones profesionales y técnicas, ¿por qué inventar? Y quizás le ha dado la oportunidad de que 2 años, que es lo que da el decreto conforme a la ley 183-02, Héctor Valdés y quizás parte de su junta monetaria se queden ahí para poder avanzar. Creo que eso es le da una oportunidad a que los actores económicos entiendan que eso va a continuar adecuadamente y que tienen un respaldo porque él, reitero, genera confianza y además de capacidad. Además, no es un problema de magia, porque acuérdate que los magos inventan muchas cosas, pero ahí va a encontrar no es magia que hay. Es que hay un equipo de técnicos que respaldan a Valdés junto con él y su junta monetaria y han hecho lo razonablemente correcto o bien.
En Sí, un mercado, Ujú. ese intangible de la confianza como un intangible de la economía, ¿qué tan importante, qué tan determinante es? Del 1 al 10. Del 1 al 10. 10. Muy bien. Gracias. 10. En, en, Don Andrés, hicimos referencia bueno, a las remesas, pero es un factor externo. Pero ¿qué puede hacer las actuales autoridades para ir dinamizando la economía? Es decir, ¿cuáles actividades podría el gobierno más enfocarse para pues ir recuperando la economía, aparte de los programas sociales? Bueno, tenemos la minería, que no ha parado, Ujú. y eso Sí. diríamos que este contrato de Barrick, que fue tan abatido y tan criticado por Ujú. muchos, quizás ahora nos puede ayudar, y nos está ayudando desde antes y durante y ahora. Hay que Eh, transparentarlo. ¿Perdón? Hay que transparentar ese contrato porque Está trampa. Danilo, No, pero yo tengo que Da- estar trampa. Danilo Dionisio, dijo que lo renegoció, pero no se conoció al final, no se conoce todos los detalles. Y ahora no, ok, el precio de la onza del oro está casi a 2.000 pesos, a 2.000 dólares. dólares, Bueno, pero mira, no, casi a ahora 2.000 dólares. ahora te entendí la pregunta de que hay que transparentarlo, porque yo te decía que es transparente porque el contrato se publicó íntegramente al inicio y durante, inclusive desde Placerdón, que fue Al inicio. la primera empresa que tomó la mina. Pero creo que ahí falta algo, sí, cuando hubo la negociación, que fue muy buena por el presidente, porque lo que hizo fue que adelantó recursos que iban a llegar de todas maneras, pero también ajustó algunos conceptos de gastos, de depreciación y otros, que podían eso ayudar a que tuviéramos mayor rentabilidad desde el punto de vista de ganancias en las operaciones Claro, de Barrick. Eso es así. claro. Pero el contrato, bueno. Y la otra es, Julio, el tema que está manejando el presidente, es el turismo. El turismo es la punta de lanza de nosotros. Y aunque tú dirías que es muy subjetivo, porque lógicamente si yo estoy de aquel lado y aquí todavía hay pandemia, yo no tengo por qué montarme en un avión para venir aquí a pasear si yo tengo un posible contagio. Pero los turistas van a viajar y lo van a hacer donde los turoperadores le digan que hay mucho más confianza. Mira, aquí, la ventaja que tienen los turistas de la República Dominicana es que nosotros tenemos un sistema de todo incluido. O sea, tú llegas, te metes en el hotel y tú no tienes que ir ni al bar, lamentablemente, al bar, ni al cine, ni a ningún lado. Lo tienes todo ahí. Y si tú tienes eso controlado con un ambiente de protección y que lo pueda vender como hoteleros, los turoperadores, los dueños de los hoteles, entonces podemos tener una buena imagen a nivel internacional. El ministro de Turismo ha estado viajando, ya lo ha hecho. El tema de Pedernales es un atractivo, pero no un atractivo a mediano plazo, sino a largo plazo. Alguien tendrá que venir a invertir. No creo que sería interesante que el gobierno sea que comience a invertir, porque ahora mismo no tiene recursos. Pero bueno, si entiende que sí, pues el presidente sabrá. Pero hay mucha gente que estaban detrás de Pedernales, detrás de Bahía de las Águilas, buscarlo y que diga, ven, pon tus marcas, las marcas, lo que son las franquicias, que vengan, que esas playas son vírgenes, son buenas, interesantes. Y hay que invertir ahora para que dentro de 3 años tengamos los hoteles. Y no sé si el aeropuerto o quizá usar el aeropuerto de Barahona, no sé, pero lo que se decida ahí va a ser para beneficio de todo. El presidente estuvo el fin de semana ahí en su visita sorpresa, la primera visita sorpresa del presidente Abinader. Yo creo que fue bien, crea un impacto y genera muchas cosas buenas en la población de Pedernales, que están ávidos de que le busquen cosas que hacer para generar riquezas. Andrés, finalmente por mi parte, el asunto de las pequeñas y medianas empresas, bueno, todavía no se ha aterrizado con los recursos frescos disponibles para inyectárselo a este sector, porque hoy fue que el administrador del Banco de Reservas, el nuevo, Sí. pues anunció que disponía de recursos para las MIPYMES, pero todavía las MIPYMES están estancadas porque el nombramiento del nuevo director de ProMIPYME no se ha dado, producto de que esto tiene que ser una decisión del Consejo. No un decreto. No es un decreto. O sea, la decisión la toma el Poder Ejecutivo, pero el Consejo tiene que mandarle una terna para que él escoja de ahí. Correcto. Bueno, Entonces, el tema de la pyme, perdón, termina, Dionisio, termina. Sí, no, lo que te quiero decir es que nos dé tu parecer, tu idea de cómo
avanzar las pymes porque se han perdido muchos empleos y además hay muchas pequeñas y medianas empresas que han tenido que cerrar sus operaciones. Sí, claro, claro. Y es un problema bastante difícil porque había un tema entre el Banco Central y la banca en tema de regulación y cómo lo iban a hacer. Evidentemente, unas empresas que son pequeñas y medianas empresas que no tienen recursos, no están produciendo, la gente también piensa en cómo voy a recuperar, porque la banca tiene dinero para prestarlo, no para regalarlo. O sea, es un tema muy coyuntural. Entonces, ¿qué pasaría? Bueno, hay que seguir viendo si esos reglamentos están haciendo adecuadamente y que comiencen poco a poco a generar recursos, pero ojo, con una supervisión y vigilancia, porque posiblemente esas pymes cojan recursos y no lo pongan a producir, porque entonces los empleados no quieren ir porque entonces también están expuestos al contagio. Es un tema que es un embudo, te da vuelta, pero esa es una salida. Hay que ayudar a las pymes en la medida que se pueda, siempre pensando siempre en la salud de la gente, que es el principal activo. Si tú no tienes gente, no tienes producción, pero tendrán que buscar una forma y están tratando de hacerlo. Andrés, sí. finalmente de mi parte, Andrés, quería preguntarte lo siguiente. Tú sabes que este país tenemos ya 8, 12 años diciendo, no, la economía que más crece de la región, un crecimiento macroeconómico. Sin embargo, el principal reto, y por más esfuerzo que hizo el presidente Medina de democratizar ese crecimiento, no ha sido posible. Y digo que no ha sido posible, Andrés, porque la gente sigue ganando aquí 10,000 pesos. Cuando tú calculas cuál es el promedio de salario, el 80% de los empleados privados y públicos aquí ganan menos de 20,000 pesos. Entonces, indudablemente, ese crecimiento no ha podido convertirse en calidad de vida socioeconómica para este pueblo. Entonces, quizás si esa redistribución hubiese sido más acertada hace unos años, hoy esta crisis hubiese sido más llevadera para la gente. Pero sí, entonces no ha sido así. La gente sigue ganando poquísimo. La canasta básica por quintil está lejísimo del salario mínimo. Sí. ¿Cómo hace un estado como este pobre, que tú estás diciendo que tiene que salir a buscar prestado ahora, prepararlo a una funda pichá para invertirlo en programas sociales? Eso no va a ayudar a la gente a avanzar. Entonces, ¿qué puede hacer el tejido empresarial de este país, que solo es exenciones, solo es beneficios, le suple al Estado y mira un aeropuerto y vaina por aquí? Óyeme, el sector privado de este país, que tiene décadas beneficiándose, debe llegar a un punto, Andrés, de que haga una sinergia con el gobierno para mejorar los salarios de la gente, porque si no, no hay forma. Yo pienso que nadie se puede comprometer a lo imposible. No es coger dinero para meterlo en una bolsa que se va a ir por el sumidero, no. Yo pienso que esa gente que está ahí abajo necesita apoyo y ayuda. Lo que queremos es que la gente sepa por lo menos lo que recibe, cómo lo ha invertido, cómo se lo va a comer, porque ahora mismo no hay que invertir en nada. Pero el problema de la distribución de la riqueza es un tema global de voluntad política. Aquí nos hemos preocupado, nos hemos empeñado en hablar de los sueldos altos, no de los bajos. O sea, la gente, mira, que se gana tanto. No, el problema no es el que gane. Los sueldos altos son un porcentaje menor del que gane poco. Lo que hay que buscar es lo que ganan poco. Y eso lo había prometido Danilo Medina. Él dijo, yo no me voy a preocupar por lo que ganan mucho, sino por lo que ganan poco. Y esos pocos no subieron. Hay que subir. Inclusive es un problema a futuro todavía peor. Porque eso que tú dices, que es así, que el 80% de la gente gana 20,000 pesos hacia abajo. Cuando ustedes reciban el informe de la TCS, la Tesorería de la Seguridad Social, se van a dar cuenta de que eso es así o peor. Entonces, tú dices que la pensión de la gente, al final de cuentas, si tú tienes un salario bajo, poco, ¿qué pensión va a tener? Pírrica. Que no se quede, Andrés. Favorable, factible, posible, la entrega de 10, 15, 20, 25, 30% a los trabajadores de sus ahorros, de los fondos de pensión. No, para mí no. Yo soy coherente. Yo entiendo que eso no es correcto. Primero porque eso lo que va a hacer es que te va a afectar a ti mismo para el futuro. Porque si yo tengo acumulado, por ejemplo, 200,000 pesos en la gente, ¿verdad? Y me van a dar un 30% de eso, ¿qué yo voy a hacer con eso? ¿Lo voy a guardar? El problema es que en este tipo de países, Andrés, el problema es que en este tipo de países, entonces cuando tú terminas tu vida útil, lo que te dan es una miseria de pensión, y además de eso te ponen a pasar trabajo para tú recibirla.
óyeme eso, óyeme, no es así necesariamente. Oye, no es así necesariamente, porque no tenemos experiencia de pensiones todavía, ¿eh? Las pensiones que se han emitido ahora son por sobrevivencia, que es cuando se muere el cotizante, Claro. o por Pero- discapacidad. Claro. Por discapacidad. No hay pensión por vejez, porque el sistema no es tan viejo para emitir pensiones por vejez. Tiene como 10 años que tiene el sistema, más o menos. Sí. Tiene Sí, 15. pues yo me 13. refiero, sí, pero yo me Comenzó refiero al sistema que tenemos, a lo que tenemos. No, pero ese es el que tenemos. Comenzó en el 2003, no fue antes. Entonces, ese sistema todavía le quedan como 15 años más para poder comenzar a hacer a lo inverso, a dar pensión. Ahora, la pensión que van a dar no es que sea indigna o como tú lo quieras calificar, sino la que es, en base a lo que tú acumulaste. Porque si tu salario es bajo, tú vas a acumular eso, Dionisio. No es que yo te voy a, no, déjame darte ahora de este dinero aquí, porque no es así. No es un plan de pensiones como el Estado tenía, que era de reparto. Este es un plan de pensiones de capitalización individual. Tú eres que has sido el que ha invertido ahí, y la rentabilidad de lo que tú has puesto ahí es la mejor que se paga en el país, para que lo sepan, ¿eh? Por lo tanto, que si me dan el 35% a mí ahora y yo lo cojo y lo pongo en un banco, va a rendir menos que lo que me está dando la seguridad social. Pero además, la gente lo que no va a hacer no es eso. La gente va a comprar. Pero le está dando beneficio a los dueños, a los que están administrando, no a los dueños, sino a los que están administrando los recursos. No, entonces es otro punto. Es un tema de verificar la comisión de las AFP, que no es necesariamente conexo, sino que si tienen que pagar menos de comisión, y ese tema yo lo discutí cuando el presidente de la República pasado modificó la ley. El día que lo dijo en el Congreso, yo dije, ojo, yo estaba en el aire en ese momento, yo digo, ojo, creo que el presidente lo que está diciendo es algo que es incorrecto. ¿Por qué? Porque la modificación que hicieron de la comisión, de la comisión complementaria y la comisión que había de administración, el cambio iba a ser que las AFP recibieran más recursos a largo o mediano plazo. Porque ahora es una comisión única del portafolio total de los fondos de pensiones, que hoy andan como por casi 800 mil millones de pesos. ¿Entienden? Bueno, pues Pero el impacto, perdón, Sí. Julio, pero el impacto el impacto que generaría los recursos en la mano, oigan bien esto, ¿eh? ¿Por qué tú hablaste de la crisis de Baninter? Porque eso generó que el dólar subiera a 60. Ahora sí, ¿sabe por qué? Sí. Porque de la total, yo no critiqué lo que Hipólito Mejía hizo, ¿eh? Eso hay que estar en la cabeza de él cuando lo hizo. El impacto, mira esto, de los totales de los certificados financieros de Baninter, quizás el 5% de los ahorristas representaba el 80% del total de los montos. Y ahora, en el caso de ahora de los fondos de pensiones, el 80% de los valores, la gente no gana, no tiene ni 150 mil pesos ahorrados. Pero el otro por ciento es más pequeño, que pone que un 20, tiene el total de los cuartos. ¿Y eso qué van a hacer cuando lo tengan en la mano? Comprar dólares, comprar divisas. ¿Y va a hacer qué? Va a presionar la tasa del dólar y va a presionar la inflación. ¡Ojo! Bueno, gracias. Muchas gracias, pero Andrés. una pregunta de, quizás aprovechando, robándome un segundo. Andrés, sí. ¿Cómo ser emprendedor y sobrevivir a este desafío del COVID-19? Bueno, esa es la palabra, emprendedor. La gente debe pensar qué hacer, qué inventarse, qué ingeniarse. Yo pienso que no hay muchas opciones de emprender ahora porque tú tienes todo cerrado y tú estás entrancado en tu casa pensando que si sales afuera te puede contagiar. Aunque no tanto es así, porque la gente usa su mascarilla y bueno, pues nada, pero hay muchos que no lo usan. Yo pienso que ahora lo que hay que hacer es, bueno, pensar en que Dios nos ayude primero, Dios nos ayude, que esta pandemia disminuya significativamente. Los cristianos creemos en eso y tener la voluntad de comenzar a arrancar en el momento que sea posible. Pero ahora mismo los recursos están limitados y lo que tenemos que hacer es, la mayoría de la gente, esperar que el papá gobierno nos ayude y nos dé y nos diga si puedo hacer esto. En el campo, por ejemplo, la gente tiene menos posibilidad de contagio y ahí hay gente produciendo y gente que va a vender. Yo creo que también eso genera, aunque no sea una cantidad muy significativa, pero el emprendimiento en estos momentos es muy, pero muy cuesta arriba. Muchísimas gracias, Andrés gracias. Terrero. Gracias por estar con nosotros aquí en el Tribunal de la Tarde. No se muevan, nosotros vamos a una pausa comercial y retornamos ya con los minutos finales del Tribunal de la Tarde. Un placer estar con ustedes. Muchas gracias. Gracias, Andrés. Bye bye.